invitada, Idabel Rosales Añel, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación de hoy. Que nos traes este concurso del que vamos a hablar más adelante, en el que pueden participar quienes viven en Cuba y ganarse hasta 500, 200 y 300 dólares. 300 y 200. Exactamente. Y tenemos a Abel González, periodista, que bueno, ya no es la primera vez que está aquí en el programa y que nos va a ayudar un poco a entender, primero, si este concurso puede ser factible y segundo, a algunos videos que tenemos y con el que quiero empezar sobre el tema de la inversión extranjera, ¿no? Sí. Porque ahora están pidiendo inversión, pero hubo un tiempo que la expulsaron. Y los que nacimos después del traspié histórico este del 59, no recordamos, porque no lo vivimos, el modo en que se hizo. Aquí yo leí hace algún tiempo la lista larguísima de propiedades no solo norteamericanas, sino también cubanas, que se expropiaron, pero el circo que se montó, yo no lo había visto en la plaza donde Fidel iba nombrando, aquí nada más tenemos por supuesto las extranjeras, pero iba nombrando las compañías y la gente decía, se llamaba, ¿no? Eso se lo había oído decir a los más viejos, decían, se llamaba, y era como un gran circo. Vamos a verlo. 1. Compañía Cubana de Electricidad. 24. United Fruit Company. Todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. La Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Pero si fue una fiesta, Sí. ¿Por qué los quieren ahora? Si se suponía, no sé si a mí me contaron en la escuela que el retraso económico de Cuba se debía a las relaciones con ese mundo explotador, capitalista e A la imperialista. dependencia de ese mundo, sí, así. La dependencia de ese mundo explotador y capitalista. Era así, una cosa así, como decían. Y ahora y que se habían librado de eso para progresar. ¿Por qué quieren ahora esa inversión? Evidentemente, Cuba, la economía de Cuba no existe, como tal no existe. Y entonces, evidentemente, se han dado cuenta, se han percatado que de una manera u otra están obligados, dependen de ese capital extranjero para poder sobrevivir, si se le puede llamar así, a la economía cubana, que ya le digo, no existe. Y están haciendo intentos desesperados por ver cómo pueden, digamos, levantar un poco la economía cubana, algo que es bien difícil, algo que hace mucho tiempo han venido intentando hacer desesperadamente, pero que no hay, porque querían hacerlo primero desde la misma economía cubana, viendo cómo ellos podían. Primero estaban con el campo socialista, o sea, todo lo que era Europa del Este, luego no existió más Europa del Este, luego vino Venezuela a salvar a Cuba, por decirlo de alguna manera, digamos, inesperada o no sé, también loca, sí. Y luego, ahora están inventando también qué van a hacer, no sé qué van a hacer en este momento. Ahora, hay un detalle ahí curioso. Él dice, los 36 centrales azucareros que tenían, ya en ese momento, de un día para otro, tenían los norteamericanos. Nos enseñaban en las escuelas también nos hicieron creer que la mayoría, por no decir todos los centrales azucareros eran norteamericanos. Pero yo fui hoy y busqué los datos. Había 161 centrales azucareros en Cuba. Si solo 36 eran norteamericanos, quiere decir que en ese momento, ya la mayoría de los centrales azucareros eran propiedades de cubanos. Exacto. O sea que le partieron la psiquitrilla, era la frase que decían en esa época, a los cubanos. ¿Tú conocías ese video? No, realmente no lo había visto, pero... Es más largo, solo conseguí ese pedacito. Se llamaba, y nosotros decimos de aquí, se llamaba Cuba, porque ese país ya no es la Cuba que... Ahora, una de las cosas que yo digo que hace, porque el embargo no está ahí para tumbar a Fidel Castro, sino el embargo tiene una utilidad y tuvo una utilidad que es
frenar una ola de imitaciones en América Latina o aminorarla, ¿no? Si Cuba expropia todo eso sin compensación y no hay ningún castigo a cambio, ¿no? Pues entonces todo el mundo dice, bueno, vamos a quitarle aquí en toda América Latina. Como pasó, por ejemplo, en Chile en 1971, cuando Salvador Allende nacionaliza el cobre, ¿no? Yo creo que tenemos la imagen de Salvador Allende en ese momento histórico, ¿no? Vamos a verla. La reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. ¿Qué son las riquezas básicas del país? Esa es una pregunta, y preservarlas para el Estado. Aquí hay un proceso de imitación, aunque las nacionalizaciones habían empezado con Cárdenas en México y el petróleo, después en el 76 Carlos Andrés Pérez lo hace en Venezuela. Y ya antes de seguir ahora con este tema del concurso, yo quiero ponerte la imagen más reciente, que se ha minorado, ¿no? Pero de todas maneras que presenta ya estas nacionalizaciones en una cosa vulgar, y es el señor Hugo Chávez diciendo, ese edificio, exprópialo, ese edificio, exprópiese. Es una cosa como Sí. el dictador en su apogeo, véanlo. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo lo presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde, expropiese. Expropiese. Tenemos que convertir. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Cómo se debe sentir en ese momento? Expropiese, quítese, váyase, haga aquí. Pero bueno, y esto... Esto no es más que una copia de lo que personajes. sucedió en Cuba, lo que hizo Fidel Castro al principio de tomar el poder en Cuba. O sea, yo no veo otra cosa que no sea eso. Y luego, Sin embargo, Chávez, y aquí es donde está la utilidad del embargo, tiene un freno. No dio esa orden con las gasolineras aquí en Estados Unidos, con el negocio gigantesco que tiene de petróleo con Estados Unidos. ¿Dónde está el embargo? Y escuché una vez a Fidel reconocer que le había dicho a Chávez, no, ya los tiempos no son los mismos, no hagas eso, etcétera, porque si no se hubiera parado ahí hubiera dicho, la Texaco, exprópiese, Sí. la Shell, exprópiese, ¿no? Sí. O sea, el embargo en ese sentido es un freno a los locos, lo estamos viendo ahí, no nos estamos inventando. No, pero esos locos. lo que se ha demostrado que también el embargo es algo que es también una justificación. Ahí ves este régimen que es tan incapaz como el cubano, o es dirigido por el cubano, que es un incapaz en toda la extensión de la palabra, y te das cuenta que han resuelto, que es en estos momentos que tenemos en Venezuela. Desastre. Expropiense ustedes. Ahora, volviendo, yo sé que hay argumentos a favor de levantar el embargo, yo estoy poniendo estos, ¿no? Que me parece refrescar un tanto la memoria, es interesante también. Yo soy de la tesis que el embargo no está ahí para tumbar a Castro, el embargo está ahí como una respuesta económica a una cosa que continúa en pie. Esas propiedades todavía siguen sin ser compensadas. Y los que la expropiaron, porque el término nacionalizar se utilizó alegremente para los propios nacionales, están ahí todavía. Son los mismos personajes, ni siquiera han cambiado los personajes. Pero ahora, lo que decía el New York Times en el día de hoy es que los más perjudicados son los profesionales, ¿no? Porque un ingeniero no puede ser ingeniero por cuenta propia, el propio médico no puede abrir una clínica, etcétera. Pero es que ni siquiera eso. Creo que no puedes abrir una fábrica de palos de trapear. Nada. Mira a este hombre quejándose. Me explica, yo no puedo vender ni las escobas ni los haraganes, ni los recogedores, ni los palos de limpiar, porque no son útiles del hogar. Él me dice que eso no es útil del hogar. Ya me llevaron para ahí, empezamos a hablar en la oficina y yo
Le dije que no entendía porque las escobas son útiles del hogar. Me dijo que necesitaba otra patente, otra licencia que tenía que pagar. Al sacar esa otra licencia yo tenía que pagar. ¿Son útiles del hogar o no son útiles del hogar? No, pero lo más ¿O inútiles del hogar? No, lo más triste de esta ley de inversión es cómo los cubanos vemos tan lejos el tema de invertir, porque imagínate, ¿qué cubano puede invertir? Esto mismo que nosotros estamos viendo, las inversiones extranjeras. ¿Qué cubano dentro de la isla? No, ¿Qué son? Merolicos, los cuentapropistas. Cuando yo veo esto de las leyes, esto es lo peor, que un cubano, que un nacional, tú sabes que te estén invirtiendo en tu país, gente que tienen dinero para invertir, y que tú como nacional, tú veas 55 años de miseria y que tú no puedas invertir, tú no tienes capital para invertir. Esa ley hace algo peor, Pero esa ley es que prohíbe que el cubano sea inversionista, que el cubano sea empresario, lo prohíbe. Eso es por, volviendo de nuevo a lo mismo, eso es por el asunto de no puede haber las clases sociales que evidentemente existen, pero de todas maneras para mantener la idea de que en Cuba no existe esa gran diferencia social, porque imagínese usted que ahora usted empiece a invertir en un negocio determinado y que sea próspero, pongamos por ejemplo. Pero es una cantidad, no usted acá, me refiero a una persona que vive en Cuba, pero es que en un futuro usted pudiera tener una cantidad de dinero por encima de que puede tener el cubano común, que dicen ellos que existe normal y que el pueblo es así, todos somos pobres. Entonces ahí es donde está la gran contradicción, aparte que ese dinero que el cubano tiene, que vive en la isla tiene, ese dinero está ahí ya. O sea, no se va a invertir en otro país, ese dinero está ahí. El que necesitan ellos es que venga de otro sitio, de otro país, para que entonces ese dinero se quede en la economía cubana. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, un poco los propios cubanos de la isla hablando de los valores, y también me tienes que decir cómo es que alguien desde Cuba puede ganarse $500 con tu concurso. Seguro que sí. Ya regresamos. Hay bastante pérdida de valores. Últimamente no se respetan ni padre, ni hijo. Muy bien, Idabel, cuéntame, ¿cómo es eso de que... ¿Qué concurso estás hablando? Bueno, estamos promoviendo, es decir, este concurso básicamente es en apoyo a la campaña. ¿Cómo se llama el concurso? Es en apoyo a la campaña Conecta Cuba. Conecta Cuba. Conecta Cuba, que es de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y entonces básicamente lo que queremos es apoyar y presionar sobre todo al régimen de Cuba para que los cubanos se puedan conectar a Internet como tú, como él, como todos acá. ¿Y en qué consiste el concurso? El concurso básicamente consiste en marcar con una X las opciones, no sé si la producción... ¿A dónde entran? Entran a solucioncuba.com. Solucioncuba.com. Y entonces ahí está el concurso, la pregunta que pueden contestar, que es básicamente qué se les ocurre, qué estrategia ustedes creen que sean viables para que los cubanos en la isla puedan tener Internet, es decir, como nosotros. ¿Cómo los podemos ayudar más? Solucioncuba.com. Solución Cuba, es decir, si se te ocurre que sea... ¿Y qué tienes que plantear ideas? Si eres tecnológico o algo. Exacto, plantear ideas si eres tecnológico o si eres un activista de cómo nos podemos reunir, quizás en el exilio, quizás en distintas provincias, ir a ETEXA, ir a Cubacel, reclamar nuestros derechos como cubanos, porque de pronto los cubanos... ¿Y qué tienes que escribir? ¿Un pequeño párrafo? ¿Dar una idea concreta? Pudiera, lo que se le ocurra concretamente. Si tienen alguna estrategia, no estamos valorando si es un párrafo, dos párrafos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana quien tenga la mejor idea, que sea posible concretar a corto plazo, porque lo que queremos es presionar. ¿Y puede participar desde Cuba? Perfectamente pueden participar desde Cuba. Tendría que tener computadora, si no tienen computadora. Bueno, no, tenemos para eso un P.O. Box abierto, que tu programa se está viendo en Cuba. Entonces, las personas, como están grabando los programas, esto mismo, si nos ven, pues el P.O. Box es P.O. Box 831234, Miami, Florida, 33283. Entonces nos escriben a ese P.O. Box y también... Sí, pero también... en pantalla, ¿no? Y hablarles de... Y a mí se me olvidó, ¿eh? El P.O. Box se te olvidó. Memoria bueno, corta. También lo que estamos haciendo es, si tienen algún familiar en Cuba, nos pueden escribir por correo electrónico a info@solucioncuba.com y ahí nos envían o el teléfono del familiar, nos comunicamos y entonces... Vamos a ver si antes que termine el programa podemos poner por lo menos la página. ¿Repetimos la página? Seguro. ¿Cuál es? Dímela. Solucioncuba.com. Solucioncuba.com. A ver si la escribimos. Ahí lo tenemos. Solucioncuba.com.
Perfecto, todo el que esté maravilloso. interesado Hace en rato que el te cubano mandaba de eso. la isla tenga internet como nosotros y tenga una brillante idea, eso es lo que estamos buscando. Oye, pueden llamar a un familiar y darle la solución y entonces ellos entran a solución. Exacto. ¿Te parece factible o un poco soñador este concurso? Sinceramente, ¿no? Porque lo que tratamos de que funcione, no de decirte que... Exacto, no, básicamente es que generar ideas entre los cubanos de allá y de acá, ¿no? Sí, yo acabo de llegar y quizás por eso mismo hecho, por haber acabado de llegar, me parece a mí, estoy muy... Dices, de vivir en Cuba. Sí, estoy muy incrédulo en cuanto a cambio de ese tipo pueda suceder. Incluso todavía lo que anunciaron que iba a pasar en septiembre en Cuba, todavía me parece un poco difícil de digerirlo, no me lo trago, aún no me lo trago porque es todo muy lento y no creo ya en... Pero a lo mejor hay alguien que muchas tiene cosas. una idea No solo y alguien. esa idea la tiene en su casa guardada y sabe Dios porque la tecnología nos ha dado bastante susto, ¿eh? Sí, No, y no evidentemente. solo alguien. Y hay que intentarlo. Juan Manuel, exactamente. Intentarlos y unirnos más. Tenemos las redes sociales, Exactamente. confiar en nuestro poder ciudadano y exigirle a ese gobierno. Como nosotros que venimos para acá de exiliados, somos las personas que básicamente estamos manteniendo esa economía. Hoy mismo yo tuve que recargar 4 teléfonos, recargas a móviles. ¿Por qué no vamos a hacerlos a ellos que se sientan, que pueden pagar sus cuentas? ¿Y por qué nosotros como ciudadanos de ese país también, por qué no le vamos a exigir que ellos puedan pagarse su cuota y tener su internet e informarse? ¿Cuándo vence el plazo? El plazo vence el 1 de mayo. Y pues bueno, nos pueden escribir, como dije, a info@solucioncuba.com. Comuníquese con su familiar en Cuba o usted mismo que es cubano o no cubano y quiere el internet para los cubanos, pues bienvenidas esas ideas y apoyemos a esta campaña Conecta Cuba para la Fundación de los Derechos Humanos. Ahora, la gente está preocupada en Cuba también por la pérdida de valores. Vamos a ver algunas de las opiniones de la gente dentro de la isla. Bueno, en nuestra sociedad hay bastante pérdida de valores. Últimamente no se respetan ni padre, ni hijo. Aquello es, si van a botar basura, vaya, no ha llegado el momento de botar la basura y tú ves la gente botando la basura en la acera, donde quiera. Y antes, tú entrabas en una guagua y veías una mujer en estado, una señora que estaba, un viejo. Señora, venga, siéntese aquí, señora, venga. Todo eso se ha perdido. Yo creo que hay bastante falta de respeto, de acuerdo a la edad que yo tengo. Yo tengo 76 años y esa no fue la educación que yo recibí de mis padres. Mis padres fueron campesinos, pero una gente muy educada. Y creo que el ejemplo entra tanto por la casa como por la escuela. Aquí están acabando poquito a poco con el monumento, con todo. Hoy mismo nosotros tuvimos que recoger a plena madrugada, a plena 5:30 de la mañana, porque nosotros tenemos que ir a las 5:30 de la mañana, unas cuantas cosas que no tienen que estar ahí. Las discusiones que tiene la gente aquí con los turistas y eso, es que piden dinero, andan atrás de ellos. Eso es feo, chicos, eso es feo, en un parque tan grande como este. ¿Ensucian lo que es el parque? Sí, ensucian mucho el parque, eso sí, echan churre como locos. ¡Oh, que es enorme! Y mire, las escobas como están. ¿Y a esos ciudadanos irresponsables ustedes le llaman la atención? Sí, nosotros le llamamos la atención, pero no nos hacen caso. Es igual como si nada. Bueno, eso es en Camagüey. Lo que me llama la atención es que hay, sin darse cuenta, y en otros casos sí, una reivindicación del denostado pasado. O sea, de Marcel Proust. Cualquier tiempo pasado fue mejor, hubo mejor educación, es curioso. A mí lo que me preocupa más de todo esto es que, por ejemplo, ese fue un ejemplo de Camagüey. Pusieron ese ejemplo de Camagüey y en Camagüey a las personas les importa mantener su ciudad limpia. El asunto es que por lo menos en La Habana, que es de donde yo vengo, ya la gente dejó de importarle y la ciudad está requete contra sucia. Es sucio por todos lados. Los olores increíbles y peores no tienen que estar solamente dentro de un autobús donde está todo el mundo sudado, sino también están caminando por la calle. O sea, uno se puede encontrar cualquier cosa, uno tiene que mirar por la calle por donde camina, porque es como si fuera un campo de mira lo que estuviera mirando, caminando por las calles, en las aceras. Y es increíble la cantidad de... La Habana está completamente sucia desde el primer lugar hasta que el último lugar que uno vaya por La Habana. Entonces, es un problema ya también de que la gente ya dejó de importarle, sobre todo allá le hablo de La Habana, que es donde yo vengo. La gente dejó de importarle si la ciudad está así o deja de estar, no le importa, a la gente no le importa ya. La gente vive alienada. Exactamente. Y los olores, esos de los olores,
Hace ya 7 años que yo no voy a Cuba. Y yo recuerdo cuando tú estás aterrizando en Cuba, tú sientes ya ese olor que es distinto. Y cuando llegas aquí ya tú sientes ese olor rico así, ay, qué rico llegué de nuevo. Eso lo sentí. Sí, cuando tú hablando Cuba, de los olores, me recordaste, Cuba, tú sientes esa exactamente. humedad, orines, los carnavales. ¿Qué diferencia el maltrato. Tú dices, tú que saliste hace poco, dices, cuando uno regresa a Cuba, y para ella el regreso es aquí. Sí, mi regreso es aquí. Sí. Qué pena, ¿no? Qué pena que nos han mirado al revés el mundo. No, qué bueno que estamos aquí. Sí. No, ¿qué pasa? Porque yo digo cuando uno regresa a Cuba, porque he tenido el privilegio de haber salido alguna vez de Cuba y después regresar. Y cuando uno regresa a Cuba, uno de pronto, sin haber aterrizado, es una cosa que, vaya, aterrizando el avión y ya desde que uno entra al lugar en donde uno va a recoger el equipaje, pues ya uno siente el cambio, la humedad, el aire acondicionado que falta, o sea, todo, una serie que te hace sentir mal desde el momento en que tú pones un pie. Yo tenía un amigo muy cínico que un día en una discusión con un comunista de estos reciclados, ¿y tú por qué te fuiste? Yo me fui por el aire acondicionado. Fue una cosa tremenda. Nos vamos con aire acondicionado y regresamos, espero que sin que se vaya la luz. Bueno, muchísimas gracias a Abel y a Idabel. Pueden hacer un dúo, ¿no? Tu página de internet, si quieren ganarse $500, los de Cuba pueden escribirle a sus familiares y que entren. Solucioncuba.com, info@solucioncuba.com, escríbanos. Primer premio 500, segundos 200. 300 y 200. Si usted tiene una idea para quebrar el bloqueo al internet en Cuba, para que la gente tenga acceso al internet, sabe Dios, a lo mejor hay un genio o para de la presionar al gobierno, o para empezarnos a mover en ese sentido, pues escriban y vamos a hacer algo, ¿eh? Cómo no. A continuación, noticias al cierre con Luisiana Ríos. Buenas noches.